buenas noches, estimados estudiantes. Hoy dándoles la bienvenida a esta clase final de nuestro curso Introducción a la Biblia número 1, que ha sido algo fantástico, maravilloso, ha sido un éxito para la gloria de Dios. Estamos muy contentos con todo lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo con nuestra escuela y con todo su plan de redención para toda la humanidad. Bendito el Eterno, que bendiga a todas las escuelas, a todos los maestros, a todos los estudiantes, a todos los creyentes que se animan, que se motivan, que sea el Espíritu de Dios inspirándolos a seguir estudiando, a seguir aprendiendo para que se acerquen de una mejor manera al texto bíblico. Bueno, entonces sin más preámbulos, después de esta oración, vamos a iniciar nuestra clase final sobre el curso Introducción a la Biblia. Voy a compartir la presentación para que todos podamos ver lo que nos queda de tiempo para terminar el curso. En las clases pasadas estuvimos viendo todo lo que es el tipo de Biblias, cómo se conformó la Biblia, quién editó la Biblia y todo lo concerniente al estudio del texto como tal. Hoy estaremos estudiando los autores de los libros de la Biblia, los autores de la Biblia. Entonces, pocos libros de la Biblia nombran específicamente su autor. Veremos a continuación una lista de fechas y autores a quienes la mayoría de los eruditos y sabios antiguos asumen que son los autores, así como la fecha aproximada de su autoría. Y estos son los libros de la Biblia junto con sus autores. Vamos a iniciar con los libros de la Biblia junto con sus autores. Entonces tenemos el libro de Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar, Devarim, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que son lo que hacen parte de la Torá. El autor de estos libros se le atribuyen a Moshe Rabeno o Moisés. Moisés, el gran maestro, y fue más o menos escrito aproximadamente en el año 1350 antes del nacimiento de Jesús, antes del nacimiento de Cristo. Libro de Yehoshua o Josué, su autor Josué, Yehoshua, y la fecha aproximada de escritura de este libro fue en el año 1350 antes del nacimiento de Yeshua, antes del nacimiento de Cristo. El libro de Chofetín, Jueces, Ru y Chamuel, su autor es Shemuel y Natán y Gad. Estos tres profetas fueron los autores de estos tres libros y se aproxima, su fecha de escritura fue en el año 1000 al 900, siglo noveno décimo, antes del nacimiento de Yeshua o antes del nacimiento de Cristo, antes de Cristo. Venimos con los siguientes libros que son Melahim o Malahim, el libro de Reyes, su autor Yirmiyahu, que es Jeremías. Aproximadamente la fecha de autor de este libro de autoría es en el año 600 antes del nacimiento de Cristo. Después sigue Ezra, Nehemías, Dibre, Hamayim, o como lo conocemos como Crónicas. Su autor, Edras, su fecha aproximada de escritura en el año 450 antes del nacimiento de Cristo o antes del nacimiento de Yeshua. Continuamos después con los libros de Esther, su autor Mardoqueo, su fecha aproximada de escritura en el año 400 antes del nacimiento de Yeshua o de Cristo, para que lo tengamos ahí claro, antes del nacimiento de Cristo. Seguimos con nuestro siguiente libro, que son el libro de Job y Job, el libro de Job, que corresponde el autor Moshe. Año de escritura o fecha de escritura, año 1400 antes del nacimiento de Cristo, antes del nacimiento de Yeshua. Los teilinos, los salmos, autores, diferentes autores, principalmente el autor principal de los salmos fue el rey David. Fecha de aproximación de escritura del año 1000 al año 400. O sea, ¿cuánto tiempo duró la escritura de los salmos? 600 años. Del 1000 al 400 antes del nacimiento de Jesús, antes del nacimiento de Cristo. Después continúa el libro de Misle, Proverbios, Coelé, Eclesiastés, Shir Hashirim, Cantar de los Cantares. Su autor, Shelomón, año aproximadamente de escritura, el año 900 antes del nacimiento
de Cristo. Después seguimos con Yeshayahu o Isaías. Isaías, su autor, Isaías, Yeshayahu, fecha aproximadamente de escritura año 1400 antes del nacimiento de Cristo. Después continuamos con el libro de Irmiyahu, Jeremías y Keno Eja, Lamentaciones. Su autor, Irmiyahu, Jeremías, fecha aproximadamente escritura año 600 antes del nacimiento de Cristo. Seguimos con el libro de Yeseskel o Ezequiel. Ezequiel, su autor, Yeseskel, Ezequiel, año o fecha aproximadamente que año 550 años antes del nacimiento de Cristo. Después continúa el libro de Daniel, su autor, Daniel, fecha, año 550, fecha de escritura, año 550 antes del nacimiento de Cristo. Después seguimos con Oseas, su autor, Oseas, fecha, año 750 antes del nacimiento de Cristo. Después viene el libro de Joel, su autor, Joel, fecha aproximadamente de inscripción, de escritura, año 850 antes del nacimiento de Cristo. Después continuamos con el libro de Amós, su autor, Amós, su fecha, año 750 antes del nacimiento de Cristo. Después continuamos con Obadya o Abdías, su autor, Obadya o Abdías, su fecha aproximadamente de escritura, año 600 antes del nacimiento de Cristo. Después viene el libro de Jonás, su autor, Jonás, su fecha, año 700 antes del nacimiento de Cristo. Después viene el libro de Miqueas, ¿cierto? Miqueas, su autor, Miqueas, año 700 antes del nacimiento de Cristo. Y después viene el libro de Nahum o Nahum, su autor Nahum, ¿sí? Año 650 antes del nacimiento de Cristo, su fecha aproximadamente de escritura, su autoría. Después viene el libro de Habacuc. ¿Quién lo escribe? Mismo Habacuc, fecha aproximadamente de escritura del libro, año 600 antes del nacimiento de Jesús, antes del nacimiento de Cristo. Después viene Sefanyá, Sofonías, su autor Sefanyá, Sofonías, fecha aproximadamente de escritura, año 650 antes del nacimiento de Cristo, antes del nacimiento de Yeshua. Después viene el libro de Haggai, Ageo, su autor Haggai, Ageo, fecha aproximada, año 520 antes del nacimiento de Cristo, antes del nacimiento de Yeshua. Después viene Zacarías, su autor Sejarjá, y su fecha aproximadamente de inscripción, año 500 antes del nacimiento de Jesús. Después viene Malaquías, su autor Malaquí, fecha aproximadamente de escritura, años 430 antes del nacimiento de Cristo, antes del nacimiento de Jesús. Después viene Mateo, su autor Mateo, fecha aproximadamente año 55 después del nacimiento de Cristo. Entonces aquí empezamos a ver ya los libros del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah o el Pacto Renovado, como lo estuvimos estudiando en clases anteriores. Después viene el libro de Marcos, autor Marcos, su fecha aproximada, años 50 después del nacimiento de Cristo, después del nacimiento de Yeshua. Después viene el libro de Gilel, Lucas, su autor Lucas, su fecha de escritura, años 60 después del nacimiento de Cristo, años 60 después del nacimiento de Cristo. Después viene Juan, autor Johanán, fecha aproximada, año 90 después del nacimiento de Cristo. Después viene Dibre Hashirin Talmidin, o Hechos de los Apóstoles. Su autor, Gilel, Lucas, se le da su autoría a Lucas. Su fecha aproximadamente de escritura, año 65 después del nacimiento de Cristo. Después vienen los libros de Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, Tito, Filemón, Hebreos. Su autor, el rabino Shaul, o como lo conocimos nosotros, Pablo de Tarso, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo. Su fecha aproximadamente de escritura está entre el año 50 al año 70 después del nacimiento de Cristo, después del nacimiento de Yeshua. Entonces viene Jacob Hasadí
o Santiago el Justo. Santiago el Justo, su autor, el mismo Santiago, Jacob Hatzadí, y su fecha aproximadamente de escritura, año 45 después del nacimiento de Cristo, después del nacimiento de Jesús. Después viene el libro de Kefa, Pedro, su autor, mismo Pedro, Pedro Kefa, año 60 después del nacimiento de Cristo, después del nacimiento de Jesús. Después viene el libro de Johanán, Johanán o Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Su autor, Johanán, Johanán, fecha aproximadamente de escritura, año 90. Año 90, ¿después de qué? Después del nacimiento de Cristo. ¿Después de quién? Después del nacimiento de Jesús. Después viene el libro de Yehudá, Yehudá, Judas, el libro de Judas. Su autor, Yehudá, el mismo Judas, su fecha aproximadamente a su autoría de escritura, año 60 después del nacimiento de Jesús, después del nacimiento de Cristo. Después viene el libro de Maró Elohim, o Apocalipsis, o como lo conocemos nosotros también como Revelaciones. Este libro, su autor es Johanán, Juan, su fecha aproximadamente de escritura, año 90 después del nacimiento de Cristo, o sea, en nuestra era común. Después viene se me quedó aquí, bueno, ahí ya terminamos entonces los libros, los autores de los libros, y empezamos a mirar algo que se llama el valor religioso de la Biblia. El valor religioso de la Biblia. Entonces, aunque la Biblia es indudablemente una de las colecciones literarias más preciosas de la humanidad, no está principalmente en esto su valor. Voy a volver a repetir esto. Aunque la Biblia es indudablemente una de las colecciones literarias más preciosas de la humanidad, no está principalmente en esto su valor. ¿Por qué? Porque tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia cristiana, católica, protestante, la Biblia tiene ante todo un valor religioso especial, un valor religioso reverente, tiene un valor vinculante y normativo. O sea, ¿qué significa eso? Que para nosotros, los creyentes, ¿cierto? Bien sea de pensamiento monoteísta, monolatrista o enolátrico, este valor religioso de la Biblia para nosotros es la autoridad para estos pensamientos teológicos, bien sea el monoteísmo, la monolatría o el enoteísmo. El valor religioso de la Biblia es vinculante o normativo. ¿Qué significa? Que a la fecha, la Biblia para nosotros es una autoridad, es la autoridad suprema, es la base de nuestra fe, independientemente de las tradiciones y traducciones del texto de acuerdo a su pensamiento teológico, convirtiéndonos en el libro sagrado para todas estas comunidades por excelencia. Para todos estos pensamientos religiosos, es el libro sagrado por excelencia. Entonces, la ley se presenta como una ordenación divina para todos los pensamientos teológicos. La ley se presenta como una ordenación divina. Los profetas tienen la conciencia de estar comunicando mensajes de parte de Dios a su pueblo Israel. Y la misma sabiduría tiene su origen en el eterno Dios. Es importante entender esto. Por eso este valor aparece claramente expresado no solo en el nombre de las Sagradas Escrituras. Recuerde que cuando hablamos de Sagradas Escrituras estamos hablando de ¿qué? De la Tanakh, mencionado antes, sino que en la manera como Cristo, Jesucristo, Yeshua y los autores del libro se refieren a estos escritos. Aquí ya vincula toda la Biblia como tal. El texto como tal evidencia que Dios habla por medio de los profetas. Dios habla por medio de los profetas. Ahí fue cuando estuvimos hablando de cómo nace la profecía. ¿Cómo nace la profecía? Entonces los profetas aparecen como aquello por medio de los cuales se dice o se anuncia algo de una manera hebrea. O sea, de decir, es una manera hebrea de decir que Dios es quien lo dice o lo anuncia. Lo confirmamos en Mateo capítulo 5, 17 al 18, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 35, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 16, en el libro de Hechos, capítulo 28, 25, en el libro de Mateo, capítulo 1, 22, en el libro de Mateo, capítulo 2, 15, en en Romanos, capítulo 1, versículo 2, y en segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 9. Las escrituras se relacionan especialmente con la acción de la Shekinah, o sea,
¿Qué es la Shekinah? La inspiración divina. Lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, para que todos podamos entender este tema. Entonces, como expresión de la convicción del creyente común acerca del origen y el valor de las escrituras, se pueden citar Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, Segunda de Pedro, capítulo 1,